Buenas tardes, mi nombre es María Emilia Ruggeri, yo soy pediatra, especialista en gastroenterología infantil y hoy les voy a hablar un poquito de la enfermedad celíaca. ¿Y qué es la enfermedad celíaca? También conocida como una enteropatía por sensibilidad al gluten. Es una intolerancia intestinal permanente al gluten. ¿Qué quiere decir esto? Que la intolerancia es que al cuerpo le cae mal, interpreta como un tóxico o un veneno. ¿Qué cosa? El gluten. ¿Y qué es? Es una proteína que se encuentra en los cereales. ¿En qué cereales? En el trigo, en la avena, en el centeno y en la cebada. De ahí surge que los alimentos que los celíacos pueden consumir son sin TAC. ¿Y por qué permanente? Porque esta reacción que va a tener el cuerpo es para toda la vida. En el 2012 se introduce una nueva versión de la definición donde agrega que es sistémica y de carácter autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, en algún momento el sistema inmunológico, que es el que tiene que defendernos, detecta que el gluten es extraño y monta ahí una respuesta en contra de él. ¿Sí? Y acá vamos también a tener en cuenta que esta patología se va a caracterizar por una combinación de manifestaciones clínicas gluten dependientes, que vamos a encontrar anticuerpos específicos, que lo podemos encontrar en los laboratorios. A nivel genético también vamos a ver que hay de la familia de las HLA, las más conocidas son DQ2 y DQ8, pero ya hay más, y que por eso el diagnóstico se hace mediante una biopsia, vamos a encontrar una enteropatía, ya que la porción que más se afecta es el bulbo del intestino delgado. ¿Cómo la podemos clasificar? Vamos a trabajar con dos clasificaciones. Una, decimos que puede ser clásica, atípica o silente. La clásica, donde van a predominar los síntomas gastrointestinales. La atípica, hay síntomas extraintestinales. Y la silente es la que no presenta síntomas pese a una biopsia con atrofia. También con respecto a la presentación clínica, la vamos a diferenciar según las edades. Tenemos que puede afectar a la primera infancia, que son los bebés de jardín, nenes chiquitos, pueden ser después de los 6, 18 meses, que acá vamos a encontrar un síndrome de mala absorción aguda, donde estos bebés que han empezado a consumir gluten, muchas veces en forma abundante, van a ver que presentan diarrea, distensión abdominal, irritabilidad, hay una detención en la curva pondoestatural. En la segunda infancia son los nenes que van a la primaria y acá el síndrome de mala absorción va a ser más crónico, más solapado. Podemos encontrar chicos de baja estatura en comparación con papás y hermanos altos, uno que llama la atención. Puede haber síntomas carenciales, presentan pelo y piel seca, uñas quebradizas, una queratitis angular, o sea, esos labios cortagenados, ¿sí? Y alteraciones dentarias. Los adolescentes pueden presentar una pubertad retrasada. Acá podemos encontrar niñas de 14, 15 años que todavía no se han desarrollado, no han tenido la menarca cuando sus mamás las han tenido en edades más tempranas, o varones también de 14 o 15 años donde no le aparecen los caracteres secundarios. Y en los adultos también pueden presentar síntomas extradigestivos. A lo mejor hay acá personas que dicen que tienen una anemia crónica, que nunca ha mejorado, mujeres en edad fértil donde tienen abortos frecuentes o infertilidad, y también se encuentran enfermedades autoinmunes asociadas, y es muy frecuente hallar la dermatitis herpetiforme. Antes de seguir avanzando, dos cosas muy importantes. ¿Puede un celíaco no tener síntomas? La respuesta es sí. Muchas veces se hace una endoscopía de control a un niño por la ingesta de un cuerpo extraño para extraer una moneda o bien porque tiene una gastritis y no responde a los IVP. Y si acá en la toma de biopsia aparece que es un MARCH 2, 3, se diagnostica la enfermedad celíaca, es muy importante que se trate sin TAC,
por esto de que es una patología autoinmune. Y como bien les dije antes, ¿qué quiere decir? Que en algún momento el sistema inmunológico, que es el que nos defendía, puede detectar que el gluten es extraño y a partir de ahí monta una respuesta en contra de él. ¿Por qué puse acá que es parchado? Porque solo puede afectar una pequeña porción del bulbo y por eso nos lleva a dar manifestaciones clínicas tan floridas. Pero fundamental, todo paciente diagnosticado hay que hacerlo una dieta sin TAC porque hay que bajar esta autoinmunidad y permitir que este niño desarrolle una vida normal. Ahora bien, la enfermedad celíaca tiene un centro de operaciones que se hallan en el intestino delgado, en la primera porción, que es donde se absorben nutrientes muy importantes. Por eso, muchos de los síntomas que vamos a tener en estos pacientes se asocian a la carencia de los mismos. Por ejemplo, si falta la vitamina A, estos pacientes van a tener pelo seco, uñas quebradizas. Si hay una alteración de la vitamina D, no permite una buena osificación de los huesos y pueden presentar osteopenia, osteoporosis a edades tempranas. Si hay una alteración de la vitamina K, podemos encontrar alteraciones de la coagulación como moretones, hematomas y puede haber un riesgo al hacer algún procedimiento, tanto dentario como biopsias. Y es muy común encontrar distintos tipos de anemias, por eso acá es donde también se absorbe el hierro y el ácido fólico. Y todo lo que le pasa al intestino va a tener una repercusión en estos síntomas. La enfermedad celíaca presenta algunas enfermedades que se asocian en mayor medida, por eso en estos pacientes vamos a estar siempre más atentos en buscarlos. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que tiene una prevalencia del 8%, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Williams, que estos llegan hasta un 8 o un 12%, la tiroiditis autoinmunes, tener un familiar de primer grado con enfermedad celíaca y el déficit de inmunoglobulina A. Entonces, para el diagnóstico, siempre primero vamos a tener que tener una sospecha clínica, que recién estuvimos hablando un poco. Ahí vamos a solicitar un laboratorio donde vamos a encontrar anticuerpos celíacos específicos y luego de tener estos resultados vamos a solicitar una endoscopía digestiva alta para poder confirmar a través del resultado de la biopsia duodenal. ¿Y cuáles son los estudios serológicos que contamos y para qué sirven? Sirven para identificar a los individuos que se les realizará una biopsia intestinal, en pacientes que vienen con tratamiento, con dieta libre de gluten, para evaluar el cumplimiento de la misma. ¿Y cuáles son los test que contamos? Tenemos IgA, IgG, antipéptidos diaminados, IgA, IgG antiendomicio, IgA, IgG antitransglutaminasa tisular. Y acá les quiero decir que si ustedes como pediatras les van a solicitar los laboratorios antes de mandarlo al especialista, agreguen siempre un hemograma para ver el tema de la anemia, con plaquetas y con tiempos de coagulación, porque si esto da positivo, se los vamos a mandar a realizar una endoscopía y no tenemos que volver a pincharlos. Y remarcar que las antigliadinas solas están en desuso. Con respecto a la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo de la pesquisa serológica, tenemos que el anticuerpo IgA antitransglutaminasa es el más confiable de todos los métodos. Si tenemos que elegir uno solo, vamos a optar por este. Con respecto al anticuerpo IgA de antiendomicio, es igualmente sensible y específico, pero en adultos tiene una correlación entre el valor y el grado de atrofia intestinal. Pero en los menores de 2 años tiene menor confiabilidad. ¿Por qué? Porque está más sujeto a error, ya que se hace por inmunofluorescencia y es operador dependiente. Entonces, la asociación entre la enfermedad celíaca y la deficiencia selectiva de IgA propuso como alternativa métodos basados también en IgG. Los primeros que se utilizaron fueron los IgG antigliadina,
que tenían una sensibilidad del 88%, pero eran de baja especificidad. Y esto daba muchos falsos positivos. Por eso se reemplazaron por los péptidos diaminados. Y si ustedes tienen que elegir en un menor de 2 años de elección, pediríamos IgA antitransglutaminasa y un IgG de péptidos de gliadina diaminado. En niños mayores podemos elegir una IgA antitransglutaminasa con un IgG de antiendomicio. Con respecto a la tipificación de los HLA de Q2 de Q8, es una prueba que no tiene un valor diagnóstico, que realmente es de alto costo económico y lo usamos en muy contadas ocasiones. Puede ser de utilidad en pacientes que tienen enfermedades asociadas, como las que nombramos antes, diabetes tipo 1, síndrome de Down, de Williams, síndrome de Turner, o con familiares de primer grado que están asintomáticos, que los papás no tienen ganas de hacerle controles de laboratorios tan frecuentes. Entonces, si estos anticuerpos dan negativos, hace que sea muy poco probable la presencia de la enfermedad celíaca. Pero acá hay que tener en cuenta que si el resultado da positivo, estos pacientes no empiezan con una dieta de exclusión, sino que hay que seguirles el seguimiento más frecuente, ¿sí? Por eso es que yo no recomiendo que como pediatras ustedes pidan por ahí estas cosas, porque con ese resultado hay que ver cómo acompañar a esa familia. Ahora, otra aclaración importante. En países en desarrollo como el nuestro, las infecciones intestinales continúan siendo una de las principales causas de morbimortalidad en los menores de 2 años. Y esto hace que al producir un daño mucoso, el organismo queda expuesto al ingreso de los antígenos que pueden desencadenar esta respuesta inmune con la generación de anticuerpos específicos. Es muy común que tengan también una giardia, que esto hace que a veces den unos falsos positivos con respecto a las IgG antigliadina. En estos grupos etarios muchas veces recomendamos que nos lo deriven al especialista y a veces hacemos, antes de entrar en la adolescencia, otros laboratorios de control. Siempre nosotros van a ver como gastros que en el screening, cuando pedimos estos anticuerpos específicos de celiaquía, el dosaje de IgA total, para detectar a aquellos pacientes que tienen el déficit de IgA, porque si tienen déficit de IgA, los anticuerpos en IgA tampoco nos van a dar. Y como les dije antes, ya que los pinchamos, por lo general agregamos el hemograma con plaquetas y los tiempos de coagulación, porque si nos dan positivos, no tenemos que volver a pincharlos cuando vamos a solicitar la endoscopía, que la hemograma con plaqueta y la coagulación los va a pedir el anestesista. Teniendo en cuenta todo lo que venimos charlando, si bien la clínica y los anticuerpos son un buen método de pesquisa, todos los autores coinciden en que la toma de biopsias, de múltiples biopsias, en la segunda y en la tercera porción de duodeno, continúan siendo el método confirmatorio diagnóstico en todos los países de Latinoamérica. Hay muchos estudios, pero todavía el gold estándar es la biopsia duodenal. Entonces, para diagnosticar una enfermedad celíaca, van a ver que nosotros esperamos la anatomía patológica y ver que usamos la clasificación de Marsh. ¿Qué es esto? La enfermedad celíaca afecta, dijimos, la mucosa del intestino delgado, y esto puede ser parchado y va a afectar de proximal a distal. La interpretación de las biopsias a veces es bastante confusa, sobre todo también para el patólogo, porque pueden consistir distintos tipos de atrofia. También puede tener cambios estructurales en las criptas y en las vellosidades, y van a tener en cuenta varios otros elementos. Por ejemplo, el aumento de la densidad celular en la lámina propia, del número de los linfocitos intraepiteliales, también ver cómo es el aplanamiento de las vellosidades, que pueden ser, cómo es esa relación criptovellositaria, hasta en algunos casos puede haber una atrofia completa. Y también a veces puede verse normal, y la única normalidad que tiene
es que tienen los líes aumentados. Por eso es tan importante esperar el resultado de la biopsia para tener el diagnóstico si es celíaco o no. Acá para que vean un poquito tenemos la primera, que es un estadio 0, porque MASH se clasifica en 0, 1, 2 y 3. Y a su vez el 3 pueden ser A, B y C. La A, que es normal, que vemos que tiene unas criptas que no son muy profundas, con las vellosidades y poca cantidad de linfocitos. A medida que vamos para la derecha, van a ver que cada vez se pronuncian más las criptas y se van atrofiando, ¿sí?, las vellosidades. Y cada vez empiezan a aumentar más esos linfocitos, que son todos los puntitos que van teniendo. Estas son las formas que vamos viendo que se van a definir en 0, 1, 2 o 3. Y es importante aclararle que esto no es de mayor o menor gravedad y que con la dieta en los 6 meses estos van a recuperar todos. Entonces, antes de entrar al tratamiento, tenemos clínica, solicitamos laboratorios de sangre con anticuerpos positivos y en nuestro medio es fundamental hacer una biopsia de intestino delgado. Es importante que el patólogo confirme que nuestro paciente tiene atrofia vellositaria y es celíaco, porque el diagnóstico lo hacemos en 7 segundos, pero la dieta es de por vida, puede tardar 70 años. Y para que lo puedan cumplir es fundamental que ellos también estén convencidos. Hay que amigarse con la dieta. Yo recomiendo siempre que concurran a asociaciones, está la ACELA, la Asociación Celíaca Argentina, que ellos encuentren que hay apoyo en otras familias, en otros padres, que no son los únicos, que asistan a eventos como Expos Celíacos, que se familiaricen con los listados de ANMAT, que hay un montón de alimentos. Sobre todo estamos hablando de los alimentos procesados. Si bien muchas veces en el consultorio yo les digo que ya el celíaco pasó de moda, porque la ley del etiquetado del celíaco realmente funciona muy bien. Pero acá es algo que es muy importante, es hablar en las reuniones con los papás y explicarle que primero tienen que cumplir bien la dieta. Y a veces el problema es, pero cuando van a un evento, a un cumpleaños, al principio van a ir a lo mejor con una vianda. Pero si el grupo humano es contenedor, en el 99% de los pacientes que tengo, van a ver que los papás les dicen los próximos cumple, no traigas nada, no le mandes, que ya averigüé dónde puedo comprarle este snack o este pan apto. Y a medida que lo vamos educando, los chicos mismos son conscientes de que tienen que hacer la dieta para cuidarse y esto los hace más independientes, ¿sí? Otra cosa importante es que en los pacientes celíacos tenemos la oportunidad de cambiar hábitos alimenticios, de que ellos tengan una alimentación saludable. Estos pacientes pueden consumir frutas, verduras, legumbres, carnes. Es genial lo que tenemos que consumir todos, sobre todo que tengan fibra, porque muchas veces, ahora que hay tantas harinas aptas, ¿sí?, es como que a los papás tienen que reemplazar las harinas de trigos por muchos alimentos, que sobre todo son de harinas en base de arroz, y estos, si uno lo come en exceso, van a hacer que estos chicos se constipen, ¿sí? Entonces, hay alimentos con harinas aptas, pero tienen que ser para situaciones especiales. A lo mejor a veces se las llevan a un recreo, pero no es que todos los días tienen que comer en demasía 3 o 4 veces en el día. El resto de las comidas, como todos los pacientes, tienen que ser variados, con frutas, verduras, legumbres. Por eso muchas veces yo cuando veo que no los pueden cumplir, lo hacemos que se trabajen con una nutricionista. Y la idea siempre es que coman más alimento de la huerta y menos procesados. Y entonces, ¿cuáles son los alimentos prohibidos? Los panes, los fideos,
pizzas con harina de trigo. Pero fíjense la cantidad de cosas que pueden comer. El maíz, el arroz, todas las frutas y verduras. Por lo tanto, pueden comerse una paella, pueden comerse un pollo al horno, pueden comerse un asado. Fíjense que a veces es más lo que podemos comer que lo que no. Y de los procesados, todo lo que tenga ese loguito que es sin TAC, también lo pueden consumir. El único tratamiento actual para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten de por vida. Deben excluir, como dijimos, trigo, cebada, centeno, pero también debe retirarse la avena por el temor de que se haya contaminación cruzada con pequeñas cantidades de gliadina. El arroz y el maíz no son tóxicos y se los utiliza como sustituto de trigo. Se considera libre de gluten aquellos productos con menos de 20. Muchos de los niños recientemente diagnosticados no toleran la ingestión de lactosa y podrían beneficiarse en un comienzo con una dieta sin lactosa, pero se va a reincorporar luego de las 4 semanas. Y si es necesario corregir las deficiencias específicas de vitaminas que nombramos antes y minerales, esto lo vamos a ir viendo, pero en cada paciente en forma particular. Hay evidencia que la dieta sin TAC mejora la irritabilidad, la distensión abdominal y aumenta el peso y la talla en los pacientes. También se revierte la reducción de la desmielinización ósea y el porcentaje de abortos espontáneos y trastornos ginecológicos. Hay evidencias epidemiológicas que sugieren que el tratamiento de los pacientes celíacos sin TAC disminuye el riesgo de contraer algunos cánceres intestinales, como el de boca, faringe, esófago, los linfomas intestinales de intestino delgado, y baja el porcentaje de mortalidad al nivel de la población general. ¿A partir de cuándo? De los 5 años de la dieta libre de gluten. El seguimiento de estos pacientes debe ser monitorizado con visitas periódicas para valorar los síntomas, el crecimiento y sobre todo la adherencia al tratamiento. Se recomienda el dosaje de IgA antitransglutaminasa después de los 6 meses de tratamiento sin gluten para demostrar la disminución de los títulos de anticuerpos, que es un elemento indicador indirecto de la adherencia a la dieta y a la recuperación. Pero van a ver que nosotros no pedimos endoscopías de control. También se utiliza este anticuerpo como monitoreo anual en pacientes asintomáticos para ver el cumplimiento de la dieta. Como conclusión, la enfermedad celíaca es una entidad de base inmunoalérgica con expresión multisistémica y predisposición familiar. Su prevalencia e incidencia está en aumento en nuestro país y en el resto del mundo. Los anticuerpos colaboran en el diagnóstico y en el seguimiento, pero todavía se requiere de la biopsia intestinal para certificar el diagnóstico. Y el único tratamiento es la dieta libre de gluten, trigo, avena, centena y cebada de por vida. Muchas gracias.